tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Escudriñando las Escrituras, transmitido directamente desde Laredo, Texas, hasta la comodidad de sus hogares y directamente a sus televisores. Estamos una vez más agradecidos con Dios por esta bendita y hermosa oportunidad que Él nos da de poder estar aquí con ustedes para seguir escudriñando las Sagradas Escrituras. Les mandamos un cordial saludo a todos ustedes, a todos aquellos televidentes que nos escuchan en cualquier parte donde nos estén mirando o escuchando, para que de antemano sigan y continúen adelante escudriñando las Escrituras. Bien, asimismo los invitamos a que ustedes, cuando tengan la oportunidad de estar cerca de nosotros, la Iglesia de Cristo estará muy contenta de recibirlos, a usted y a su familia. Estamos nosotros ubicados en la 705 Price, Cruz con Cedar, aquí en Laredo, Texas. Puede usted hacernos alguna llamada para pedirnos alguna oración, asimismo para algún estudio bíblico o alguna pregunta que usted tenga que hacernos acerca del Sagrado Libro. Puede llamarnos ustedes al número 956-401-1521. Ahí estamos nosotros para servirles, para atenderles y sobre todo para estar al tanto de las necesidades que usted pueda tener espirituales, de ponerlas a nuestro Dios en palabras de oración. Asimismo les invitamos a que ustedes nos acompañen en nuestra página de internet en www.radio.cristomifortaleza.com, el cual también aparecerá aquí en sus pantallas para que ustedes lo tengan ahí a la mano. Recuerde que es www.radio.cristomifortaleza.com. Bien, amigos, hermanos en Cristo Jesús, los voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros en señal de reverencia y vayamos a Dios en una oración. Oremos. Padre Santo, en esta hora queremos agradecerte una vez más por la oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por el momento que nos permites para poder meditar de tu palabra. Ahora, Padre, suplicamos que nos bendigas, que nos ayudes a comprender tu palabra, a meditar en ella. Sobre todo, Padre bendito, a saber y entender realmente tus designios, tu voluntad. Todo esto, bendito Dios, se lo estamos agradeciendo y pidiendo en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, amigos, voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Por favor, usted tiene su Biblia, ábrala ahí en su casa y pueda leer conmigo lo que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 13. Dice la Escritura: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Recuerden, amigos, que estamos hablando acerca de la oración. Hemos estado hablando acerca de la adoración, y una de las partes fundamentales también de la adoración es la oración. La clase anterior habíamos dicho que la oración es una grande bendición de Dios para con nosotros, especialmente porque tenemos un mediador. Recuerde, amigo, que decíamos que muchos hay como intercesores. Yo puedo ser intercesor de usted porque voy a orar por usted. Yo puedo ser intercesor de mi vecino. Mi hermano puede interceder por mí, pero no podemos mediar a nadie, porque única y exclusivamente tenemos un mediador. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Podemos llegar única y exclusivamente a Dios por medio y exclusivamente de Cristo. Recuerde las palabras de Él en Juan capítulo 14, especialmente el versículo 6, cuando el Cristo dice así: yo soy el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Eso dijo el Señor, eso dijo Cristo para nosotros. Nadie puede llegar al Padre si no es única y exclusivamente por Cristo. Él es nuestro único mediador. Intercesor, pues muchos podemos interceder los unos por los otros, pero mediador solamente uno. En Hechos 4:12, también la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, de la siguiente forma. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra persona. No es por la madre de Jesús, no es por María, no es por el Espíritu Santo, no es por Juan, no es por Pedro, no es por Jacobo, es única y exclusivamente por Cristo.
nuestro único mediador. Jesucristo está capacitado, amigo, para estar como nuestro mediador. Jesucristo fue capacitado para llegar a ser nuestro mediador. ¿De qué forma se capacitó nuestro Señor? ¿Cómo logró ser nuestro mediador? ¿Cuál fue la forma a la cual Él llegó a ser nuestro mediador entre Dios y los hombres? Bueno, hay un texto que en Juan capítulo 1 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? La palabra, el Logos. El principio era el Verbo, la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Cristo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, entre la humanidad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad, dos grandes cualidades de Cristo, la gracia y la verdad. Para capacitarse como mediador, queridos amigos televidentes, entre Dios y los hombres, Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Nadie de los seres humanos, amigos, nos hemos dado en rescate por otros. Nadie de los seres humanos, queridos amigos televidentes, nos hemos dado al rescate por otros. ¿Acaso la madre de Jesús se dio a rescate por usted? ¿Acaso Jacobo? ¿Acaso el mismísimo Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo tiene su función, tiene su forma de actuar, tiene su forma de ser como parte de la deidad. María tuvo un propósito. ¿Cuál fue? De tener a el Hijo de Dios, de usarla a ella como una incubadora para que el Hijo de Dios viniese a ser encarnado aquí en este mundo. Pero no murió ella por nosotros, no murió José tampoco por nosotros, ni Juan, ni Jacobo, ni Pedro, no, ni mucho menos Matías murió por nosotros, sino que Cristo se capacitó para llegar a ser nuestro mediador, única y exclusivamente por su muerte. El segundo punto que debemos hablar acerca de la oración, queridos televidentes, es ¿cómo debe de ser nuestra oración? Yo puedo decirle a usted, amigo, que podemos orar todos a la vez, podemos gritar, podemos saltar, podemos tumbarnos en el piso, revolcarnos de un lado a otro y todos a la vez unánimemente levantar la voz. Pero eso es lo que yo digo. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios? ¿Cómo debe de ser nuestra oración? Hay 3 lecciones que aprendemos en la oración. 3 lecciones. Si usted me acompaña al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. En el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante, una enseñanza muy hermosa de parte de Cristo que dice así: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Tome nota, de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En esta parábola, queridos televidentes, nosotros escuchamos y entendemos y comprendemos 3 lecciones en ella. Déjeme compartir con usted estas 3 lecciones acerca de esta parábola. Primero, debemos notar en ello que nuestra oración debe de ser directa y específica. Directa y específica. ¿Qué quiero decir? Cuando digo directa, vemos en la viuda
en esta mujer de Lucas 18, que fue al grano, se fue directamente al juez, no fue con el alguacil, no fue con el sheriff, fue directamente al juez. Eso nos da a entender que la oración es personal e individual y es directamente dirigida al Padre. No es dirigida a un ángel, ni a un arcángel, ni a un querubín, ni mucho menos a un hombre en especial o a una mujer. La oración es personal e individual. Es un encuentro usted y Dios. Es un encuentro como en la soledad del aposento alto. ¿Recuerda usted en Mateo capítulo 6, versículo 6? La oración en la entrada confidente al trono de la gracia. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, vamos a leer estos dos pasajes, por favor, amigo. Vamos primero a leer Mateo capítulo 6, versículo 6. Mire lo que dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 6, versículo 6, el sermón del monte o el sermón de la montaña. Cuando Cristo empieza su ministerio, nos habla y nos dice estas hermosas palabras en Mateo capítulo 6, versículo 6 especialmente. Mira lo que dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, sí, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que la oración, recuerde, amigo, debe de ser directa y específica, sin rodeos, directamente al Padre en el nombre de Jesús, y ahí su oración, la oración del justo, será escuchada. Hebreos 4:16 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera en Hebreos capítulo 4 versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que es la oración. La oración es directa y específica. Número 2, la oración debe de ser sincera, que salga del corazón. No es agarrar el Mateo capítulo 6, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No, la oración debe de ser sincera, de su corazón. No puede usted ir a la librería y comprar un libro de oraciones, porque le voy a decir que la oración que está escrita en ese libro es la oración que probablemente salió del pensamiento y del corazón de otra persona. No ha salido de su mente, no ha salido de su corazón. La oración es una plática personal entre usted y Dios, una plática como lo estamos haciendo ahorita, un diálogo. Esto hizo la mujer viuda de Mateo capítulo 18. Fue directamente al grano, específica, pero también era una mujer sincera. Hazme justicia. Esa era su petición. Este es un punto principal muy importante para nosotros como cristianos. La oración debe de ser sincera. La petición de la viuda fue sumamente sincera. Mire la palabra sincera. ¿De dónde proviene la palabra sincera? De aquellos hombres que hacían artesanías y en ocasiones se cuarteaban por ciertas situaciones. Y esa cuarteadura era rellenada con cera y después era pintado para que no se viera ¿qué? La forma en la que estaba mal hecha esa artesanía. Sincera. Por eso una artesanía sincera es la más perfecta. ¿Por qué? Porque no está cubierta de cera donde cubre la imperfección, sino que está bien hecha. Y la oración debe de estar bien fundamentada, bien hecha. Una oración, hermanos, por sí mismo sale de lo natural del hombre, sale de la plática natural de nosotros para con Dios, debe salir del corazón. La oración de Jesús era, hermanos, abrigadas con sentimiento, era la expresión, hermano, de deseo intenso. En Lucas capítulo 22 miramos nosotros la forma del Señor, de cómo estaba orando. En Lucas 22:44 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 22 versículo 44, palabra de nuestro Padre Celestial. Dice así la escritura: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, mire bien, oraba más intensamente, y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Oraba más intensamente. Esta es la forma de la sinceridad del Señor. Abrió su corazón al Padre. Tenía temor, tenía dolor, tenía angustia. Y el Padre estaba escuchando las plegarias de su Hijo. Y el Hijo le dijo al Padre: Padre, si es necesario que pase de mí este sufrimiento, que sea. Pero las palabras claves del Señor, bajo la sinceridad de su corazón: hágase como tú quieres, no como yo deseo. Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Ahora, la tercera cosa a la cual encontramos o aprendemos en la oración o en la súplica, especialmente de Lucas 18 con la mujer viuda. La oración debe de ser persistente. Esta mujer era una mujer que persistía. Esto es algo fundamental y principal en la vida de nosotros como cristianos. Estar insistiendo, así pasen años de insistencia. La mujer insistió al juez e iba y le pedía y el juez no le hacía caso. Es una parábola, una ilustración de una ejemplificación humana con un significado divino. Y la mujer estaba yendo a insistir hasta que el juez dijo: pues bueno, yo ni temo a Dios ni nada, pero bueno, ya es de justicia, no vaya a ser que algún día de estos me vaya yo a cansar con esta mujer. Y el juez sí obedeció a lo que la mujer le estaba insistiendo. Y el juez, por tal de no ser más molestado, dio por visto bueno a lo que ella estaba pidiendo. En Mateo capítulo 7, queridos amigos, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, mire conmigo la lección tan hermosa del Sagrado Libro. Mateo capítulo 7, versículo 7, dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Grandes cosas vamos a pedir, muy bien, y se nos va a dar. Pero ¿sabe qué? También hay que buscar. No solamente pedir: Padre, te suplico que me llegue el trabajo a la casa. Pues no, hay que buscar y vamos a encontrarlo. Vamos a llamar, dice, y se os abrirá. Prácticamente, hermanos y amigos, lo que Cristo nos está diciendo es que la oración también depende de nosotros. La petición y la contestación depende de nosotros. Prácticamente, hermanos, se nos dice: continúe en busca, continúe en llamar, y seguramente la respuesta tarde que temprano llegará. Pero tome en cuenta que no siempre la oración es contestada a nuestro favor. Cristo estaba orando, ¿qué pedía? Que pasara de él el sufrimiento, que él no fuera a la cruz probablemente, pero la voluntad del Padre fue: no, tú vas a ir a la cruz. Usted y yo oramos al Padre y probablemente el Padre nos pueda contestar bajo tres cosas: un sí, un no o un aún no es tu tiempo. Tercer cosa a la cual podemos nosotros aprender acerca de la oración: ¿por quién debemos orar? ¿Por quién debemos orar? Primeramente, déjeme decirle que primera Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice que debemos orar por todos los hombres, pero en especial dice que por aquellos que están en eminencia. A veces cometemos el grave error de en las redes sociales estar atacando a nuestros gobiernos, de estar atacando al presidente, de estar atacando a los alcaldes de cada ciudad, de estar atacando a nuestros gobiernos, cuando de antemano nos dice la primera carta de Timoteo. Mire lo que dice, vamos a dar lectura literalmente a lo que dice la carta a Timoteo. Nos dice en el capítulo 2 versículo 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, por todos los que están en el gobierno, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay que orar por ellos. Hay que orar por nuestros gobiernos. Hay que orar por aquellos que están gobernando, que están sentados en la silla ahí, gobernando nuestra ciudad, nuestro país, nuestra colonia, nuestro condado. Ahí hay que orar por ellos. Orar siempre por ellos. Cuando hay elecciones, nos queda aquí en este país un año para que haya elecciones para presidente. Un año pasadito, hay que orar.
Hay que orar. ¿Lo vamos a criticar? No, vamos a orar por ellos y que sea Dios el que elija. Oye, hermano, pero ¿cómo va a ser posible que Dios elija? Dios elige a los gobiernos. Dios quita y Dios pone. Dios quita y Dios pone. Muchos ejemplos tenemos en el Antiguo Testamento acerca de esto. Muchos ejemplos tenemos en el Nuevo Testamento también acerca de esto. Hay que orar por nuestros gobernantes. Tenemos el privilegio grande, tenemos el grande privilegio de orar a favor de otros en nuestras plegarias al Padre Celestial. Sí, el amor expresado en la oración por otra persona se mira y se ve ilimitadamente en nuestros corazones y se basa y se hace y a un lado todo prejuicio se quita cuando oramos al Padre. Todo eso no está. En Santiago 5:16 nos dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Jacobo, en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice la Escritura así. Vamos a leer desde el 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tome nota de esto. La oración eficaz del justo. Y nos hacemos la pregunta, ¿quién es el justo? El justo es aquel que ha oído la palabra de Dios, que ha creído en la palabra de Dios, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha confesado el nombre de Cristo y que ahora ha sido bautizado y está perseverando en la vida cristiana. Ese es el justo. ¿Le gustaría a usted, amigo, llegar a ser de estos justos? ¿Le gustaría a usted ser llamado justo? Háblenos. Llámenos al 956-401-1521 y nosotros podemos orientarle acerca de esta forma de llegar a ser justo, para que usted pueda llegar y obtener la salvación. Claramente le podemos ayudar en esto. Nosotros debemos orar por los gobernantes, lo hemos dicho, lo dice la carta a Timoteo. Esto incluye a toda la clase de gobiernos, a toda la clase de gobernadores. No importa la situación en la que estén haciendo, hay que orar por ellos para que Dios trate con ellos, para que Dios cambie sus mentalidades, para que Dios cambie sus corazones. Sí, esto no significa de antemano, queridos amigos, que el cristiano va a apoyar la injusticia que ellos hacen. No, ni mucho menos la falsa religión, ni un gobierno, jamás. Nosotros vamos a solamente orar por ellos, para beneficio del pueblo, para beneficio del pueblo de Dios y del progreso del Evangelio, para que vivamos quieta y reposadamente. Esta es la intervención política que Dios exige de su pueblo. Esta es la intervención única y exclusivamente política, no de que estemos dentro, sino que oremos por ellos, por los que están dentro. Dios sabe que cuando venimos a Él, queridos amigos, sí, hermanos, cuando venimos a Él con un pedido de urgencia, haremos todo lo posible para lograr el cumplimiento de la oración. Esto es exactamente lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Él no puede contestar nuestras oraciones si no estamos nosotros dispuestos a abrir nuestros corazones y a pedirle ayuda. ¿Cómo es posible que una persona se esté ahogando y pasa por ahí un barco, le lanza por ahí un salvavidas y dice, no, porque estoy esperando a que Dios venga para que me salve? Ahí está la ayuda, solamente falta que nosotros echemos manos de ella. Podemos nosotros orar por los enfermos, pero no podemos nosotros levantar a los enfermos. Esa es una grande diferencia. Usted y yo podemos orar por los enfermos, pero no podemos levantar a los enfermos. Depende de Dios la contestación. Si a Él le place, en ese instante lo levanta, o en ese instante la persona termina su vida. ¿Qué va a pasar el día que esto suceda? Conteste usted la pregunta. ¿Qué va a pasar en el día en el que esto suceda? De que yo ore por un enfermo y en ese instante se levante. ¿Glorificaremos a Dios o glorificará su nombre? ¿Qué pasará? Lo contrario, cuando yo esté orando por el enfermo y en ese instante culmine su vida. ¿Qué va a pasar? ¿Me decepcionaré de Dios?
¿Será que yo estoy poniendo la mirada solamente en las cosas materiales? Que sea la voluntad de Dios. Podemos orar por los afligidos. Hay que orar por aquellos que están en problemas allá en Siria, en Afganistán, en Irak. Aquellos gente que ahorita está padeciendo por la pérdida de sus familiares allá en París, sí, en Francia. Orar por ellos, orar por estas personas, orar por los terroristas. ¿Cómo, hermano, orar por ellos? Sí, para que Dios trate con ellos y cambie la mentalidad de estas personalidades, que cambie su mente, que cambie su corazón, que cambie su ideología, que cambie todo en ellos. Y Dios tiene poder para cambiar a cualquier persona. ¿Se acuerda usted, amigo televidente, de aquel hombre perverso que asesinaba a cristianos? Un hombre que provenía de Tarso, un hombre no de grande estatura, un hombre de antemano muy inteligente, muy sabio, pero que esa sabiduría lo llevó a la perversión. Asesinaba a cristianos. Su nombre era Saulo, un hombre perverso, asesino, un matón, sí, un Pablo Escobar, un hombre despiadado de aquellos entonces de los 90 allá en Colombia. Sí, usted recuerda que este hombre iba a la casa de los cristianos, los sacaba y los asesinaba. Dice la escritura, usted puede leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1, que él respiraba. Y la palabra respirar en el griego quiere decir, amigo, que estaba como los toros, bramando con coraje contra la iglesia. La iglesia se encontraba en oración. La iglesia tribulada estaba orando por Saulo, para que Saulo cambiara. Y mire qué hermoso que en el capítulo 9, frente a frente lo confronta nuestro Señor Jesucristo. Y ahora es conocido como Pablo, uno de los más grandes hombres de Dios en la era cristiana, grandemente transformado. ¿Podrá transformar a todos los demás? Sí. ¿Podrá transformar a toda la gente mala? Claro. Solamente hay que orar por ellos. Debo terminar diciéndole, querido amigo televidente, podemos también orar con insistencia por la salvación de las almas de todo el mundo, pero ¿contestará Dios la oración mientras nos quedamos sentados y mantenemos los brazos cruzados? No. Dios no irá a menos que sea una oración de fe. Una oración de fe. Y si es una oración de fe, nos demandará mucho esfuerzo de cooperación. Oración de fe es una oración con credibilidad. Que usted crea lo que salió de su corazón para que Dios conteste esa oración. Fue un gusto para mí, amigos, una vez más haber estado entre ustedes. Mi nombre es Sergio Cervantes Díaz, ministro de la Iglesia de Cristo, Laredo, Texas. Dios les bendiga, hermanos. Les invitamos a que nos acompañen a hacer una oración, pero antes de ello, recuerde que nosotros nos estamos reuniendo todos los domingos a las 10:30 de la mañana, asimismo a las 6 de la tarde. Lo invitamos a que venga con nosotros los días miércoles a las 7 de la noche o visite nuestro sitio web www.radio.cristomyfortaleza.com. Llámenos al 956-401-1521. Ahí lo estaremos atendiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Gracias, amados amigos. Vamos a hacer una oración para despedirnos de este programa. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta hora, Padre bendito, nos dirigimos delante de su presencia para agradecerle por la vida y la salud. Asimismo, Padre, por este programa una vez más que nos dio. Gracias por el entendimiento de su palabra. Nos ponemos en sus manos en esta hora. Bendiga a nuestros televidentes, Padre, que han escuchado su palabra. Gracias por todo. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.